Y ahora sí comienza. Buenas tardes, pero ya pues poner en presentación. Buenas tardes, nuestro tema es el ciclo de Stirling. Los integrantes de nuestro grupo son Arce Marlon, Muñoz Hazel, mi persona Silva Sonja y Velázquez Eliana. El ciclo de Stirling es un ciclo termodinámico que describe el funcionamiento de una clase de equipo, máquinas generadoras u operadoras. Este ciclo describe el motor de Stirling. Este motor fue creado fue patentado en 1816 por Robert Stirling. Este motor en su tiempo fue creado pues en competencia o como para sobresalir con el motor a vapor de ese tiempo. Ok, el motor Stirling es un motor de combustión externa. Esta es una de las características que lo diferencia de los otros tipos de motores, como es el de Otto y es el de diésel. Este motor tiene un gran rendimiento y gran eficiencia. Su rendimiento se aproxima al rendimiento de Carnot. Este motor resulta bueno ya que requiere únicamente diferencias de temperatura para su funcionamiento, es decir, ya que es un ciclo cerrado, lo único que necesitamos sería variación de la temperatura en el gas, ya que es de ciclo cerrado, los gases están internamente recirculando todo el tiempo, ¿no? Siguiente. Ok, hablando del modelo y su principio de funcionamiento, podemos decir que funciona de expansión y contracción, ya que los gases al calentarse se expanden, ¿no? Como cualquier otra sustancia que se calienta, se expande al sufrir una alta temperatura de calor. Y cuando se enfría, esta se contrae. Entonces, como vemos en el modelo, funciona elevando su temperatura y bajándola. De esta manera funciona, ¿no? Por esto solamente necesitamos una fuente caliente y otra fría para generar la diferencia de temperatura y que el ciclo siga y el motor funcione. Siguiente. Buenas tardes. A continuación, el ciclo de Stirling inverso. Por un lado, es difícil establecer un calor eficiente con pulsación y extracción con eficiencia la energía desde el sistema de pulsador. Por otro lado, también es aún más difícil practicar el ciclo inverso. El ciclo inverso implica obtener calor o frío mediante la administración de energía mecánica. Con la energía mecánica se genera una presión a un fluido confinado. La presión al fluido implica una compresión y la generación de calor. La energía mecánica suministrada puede generar una depresión al fluido, una expansión del mismo. Esta expansión absorbe energía calorífica, es decir, un enfriamiento. Esto es lo que se logra en la máquina frigorífica de Stirling, obtenida con dispositivos mecánicos convencionales, con manivela o con pistones. El uso del inverso del motor termoacústico, donde la pulsación mecánica es proporcionada por un sistema resonante, como motores lineales, placas piezoeléctricas que operan a frecuencias mucho más altas. Siguiente. En esta imagen podemos observar que tenemos la combustión, expansión, refrigeración y contracción. La combustión es la aplicación del calor.
La concentración de este calor genera gases que comienzan a expandirse. Luego, este gas reduce la temperatura y producto de esto se contrae y se realiza el trabajo. Siguiente. Ahora vamos a ver las ventajas del ciclo Stirling. Tenemos las principales ventajas del motor Stirling en comparación a un motor Otto y un motor diésel o una máquina de vapor, las cuales son la facilidad de mantenimiento, son motores más silenciosos y los motores de Stirling ofrecen un rendimiento mejor que los motores alternativos de combustión interna. Mayor versatilidad de combustibles. También tenemos lo que nos facilita el de mantenimiento, como el motor Stirling es un motor de combustión externa, lo que significa que el calor se transmite a fluido del trabajo a través de un intercambio. La ausencia de contacto directo entre la mezcla de gases combustibles y todas las partes mecánicas en un movimiento reduce el desgaste, la necesidad de lubricación y el consiguimiento, mantenimiento y el del motor Stirling. También está lo que es menor ruido, que este motor Stirling también tiene válvulas de explosiones, por lo que es constructivamente más simple. Las vibraciones generadas son más fáciles de controlar y mucho menos ruidosas que el motor de combustión interna. También tenemos lo que es el mejor rendimiento del motor Stirling, ya que es el único capaz de aproximarse al rendimiento máximo, teórico conocido como rendimiento de Carnot. De hecho, teóricamente lo alcanza, por lo que el rendimiento del motor térmico se refiere, es la mejor opción. Siguiente. También está por último lo de la versatilidad de combustible. El motor Stirling puede funcionar con cualquier fuente de calor, por ejemplo, quemando madera, carbón, gas, biogás, combustibles líquidos e incluso energía solar y también energía nuclear. Hay otros ejemplos comerciales que algunos utilizan de fuentes mencionadas. Por el contrario, los motores de combustión interna se limita al uso de gasolina en el motor Otto o gasóleo en el motor diésel. El motor Stirling ofrece una buena respuesta a las bajas temperaturas entre motor alternativo. También esto funciona mejor con las temperaturas ambientales frías, en contraste con los de combustión interna, que arranca con facilidad en temperaturas templadas, pero con problemas en temperaturas frías. Gracias. Vamos a hablar ahora acerca de las desventajas del ciclo de Stirling. Las principales desventajas de un motor Stirling en comparación a un motor alternativo de combustión interna son las siguientes. Mayor volumen y mayor peso. Ok, al hablar de que este es un motor de combustión externa, este requiere intercambiadores de calor, ya sea para cuando lo hace en frío y puntos para los puntos fríos y para los puntos calientes. Esto hace que el motor de Stirling en general sea mucho más voluminoso y mucho más pesado que un motor genérico de combustión con un mismo rendimiento. Los costes económicos del motor son más elevados. Bueno, los costes elevados de un motor Stirling se da ya que, como dije anteriormente, requieren intercambiadores de calor tanto para la entrada como para la salida, que contiene el fluido de trabajo a alta temperatura. Para poder soportar los efectos altos del calor, que son corrosivos, y los agentes de la atmósfera, se dispone del uso de materiales que sean relativamente buenos y que encaren notablemente la máquina. Motor Stirling tiene un arranque más lento. Dice, como la inercia térmica inherente de un motor de combustión externa hace que sea más lento. Entonces, como arranca más lento, por este motivo el motor Stirling no es adecuado en aplicaciones que requieren arranques rápidos y cambios de velocidad. Como lo mencionó anteriormente mi compañera, se puede generar de fuentes diferentes al combustible, o sea, puede obtenerse a través de energías más limpias. Y se llegaba a comentar que por qué no se usaba en vehículos. Y aquí estaba el punto, porque la potencia del motor Stirling es inferior al rendimiento óptimo
y solo se alcanza a velocidades bajas. Entonces, esto no sería conveniente, por eso no sería conveniente usar un motor Stirling para un vehículo. El motor es más peligroso. Bueno, la mezcla de aire y líquidos dentro del el motor pueden producir mezclas explosivas, debido a que el oxígeno es el aire más peligroso que se acentúa en los motores de alta presión. El problema se podría decir que está relativamente resuelto si usáramos gases de trabajo reductores, como son el oxígeno y gases neutros, como son el helio y el nitrógeno, o sin el uso de lubricantes convencionales. Siguiente. Eh, bueno, ahora vamos a hablar sobre el rendimiento del ciclo de Stirling. En definición, el rendimiento para una máquina térmica es el peso neto del trabajo neto sobre el calor absorbido. El trabajo neto será debido a la expansión y la compresión isotérmicas, puesto que durante los procesos isocóricos no se realiza trabajo. Para un gas ideal se utiliza la fórmula que ya conocemos sobre gases para calcularla. En este caso vamos a modificar esa fórmula para obtener el valor neto del calor absorbido en este ciclo Stirling. Para eso vamos a definir la relación de comprensión del valor máximo sobre el valor mínimo. Aplicando eso obtenemos la siguiente fórmula que nos da el trabajo neto, que es igual al NR sobre la temperatura caliente menos la temperatura fría. Como ven, solo hemos modificado el valor del volumen máximo y el volumen mínimo para adaptarlo. Ahora vamos a ver también las fórmulas del valor del calor cedido, que en esencia es la misma fórmula. El gas solo absorbe calor durante las dos etapas y el calentamiento a volumen constante y la expansión isotérmica. Eso hace que esto se represente como un gas ideal y se utiliza la misma fórmula. Siguiente. Ahora, el cálculo de la fórmula de rendimiento, siendo R la relación de comprensión, tenemos la siguiente fórmula. Podemos comprobar que este rendimiento es siempre menor al que da una máquina reversible que opere entre estas dos temperaturas. Aquí podemos calcular el N máximo con 1 menos temperatura inicial sobre temperatura final. Como pueden ver. En la práctica es común el uso también de generadores que permiten almacenar el calor cedido por más tiempo durante el enfriamiento a volumen constante, para luego devolverlo al sistema durante el proceso de calentamiento. Si bien ambas cantidades son iguales en módulo, se tratan de procesos isocóricos entre las mismas temperaturas y el generador no siempre es perfecto. Siguiente. De esta manera se realizan los cálculos, siendo la diferencia la que vemos aquí en la siguiente fórmula, que sería el N máximo menos el N mínimo, o simplemente el N, igual al calor por la temperatura final o la temperatura de caliente menos la temperatura fría elevado al cuadrado sobre la temperatura fría por el calor, y pues aquí podemos ver todos los demás que ya hemos nombrado, y esto siempre va a ser menor o a 0. La medida del funcionamiento del generador se acerca al caso ideal y el rendimiento del ciclo se aproxima al ciclo de Carnot. Bien, ahora tendremos una pequeña explicación acerca del ciclo de Stirling. Como sabemos, el ciclo Stirling es un ciclo termodinámico que es reversible de potencia, que busca obtener el máximo rendimiento y es como ya lo
dijeron anteriormente mis compañeras, es el único ciclo que puede aproximarse al rendimiento de Carnot. Si en algo difiere con el de Carnot es que los dos procesos isentrópicos son sustituidos por dos de regeneración a volumen constante. ¿Qué nos referimos ¿A qué nos referimos con regeneración? Al almacenamiento de energía. Esto aquí se debe a que posee un regenerador que tiene una capacidad térmica para poder almacenar la energía. Dentro de este ciclo tenemos 4 procesos, que son de expansión isotérmica, con transformación isocórica, compresión isotérmica y de transferencia. En el primer proceso tenemos que va desde el 1 al 2, en el cual tenemos una expansión, tenemos una expansión a temperatura constante, donde recibe calor desde un sumidero a una alta temperatura. Tenemos el punto 2.3, en donde hay una regeneración a volumen constante, y en el fluido del trabajo transfiere calor hacia el regenerador. En el punto 3.4 tenemos tenemos nuevamente una compresión a temperatura constante, pero esta vez en lugar de recibir el calor, de aquí lo rechaza hacia el exterior del regenerador, y en lugar de hacerlo a alta temperatura, lo hace con una temperatura menor. En el punto 4, o del 4 al 1, tenemos una regeneración nuevamente que transfiere el calor a temperatura baja y alta, y como lo podemos ver en el diagrama PV, la presión aumenta desde el punto 4 hacia el punto 1. En de aquí se da una transferencia de energía por medio de calor. Ahora tendremos una explicación acerca de estos procesos, otra explicación más. Como vemos aquí, la fuente de calor en el proceso 1-2, la fuente de calor se está transfiriendo esa energía desde la fuente de calor hasta el fluido de trabajo, y esto aquí provoca una expansión de un volumen menor hacia un volumen mayor, como lo vemos en el punto en PV, desde un volumen menor hacia un volumen mayor. Ya, una característica que puede tener esto es que este estado es un proceso, como es un proceso isotérmico con temperatura constante, la energía interna sería cero, debido a que obviamente, como ya lo dije, las temperaturas son constantes. Ya, en el punto 2.3 tenemos una regeneración a volumen constante, en donde la entropía del volumen de trabajo donde la entropía del volumen de trabajo disminuye debido a la transferencia de calor hacia el generador. De 2 a 3 vemos un volumen constante, como lo vemos aquí, un volumen constante, y la energía interna sería cero, y la energía interna solo depende de la diferencia de temperatura entre la temperatura alta y la temperatura baja. En el punto 3.4, en el proceso 3.4 tenemos una compresión ya a una temperatura menor, donde el fluido se transfiere ya el calor al sumidero con una temperatura ya baja llamada TL. En de aquí hay una variación de entropía porque se transfiere calor desde 3 hacia 4. Ya, en el cuadro PV podemos ver que la presión aumenta. La presión aumenta porque es una compresión, y ya el volumen disminuye. En el proceso 4 vemos que ya tiene un regenerador que transfiere calor desde la temperatura baja
hasta la temperatura alta. Y en el cuadro PV vemos que la presión aumenta. Ya, aquí se da, viendo todos estos procesos nos damos cuenta que hay una transferencia de energía por medio del calor. Ahora tenemos un ejercicio en el que vamos a aplicar algunas de las fórmulas del ciclo Stirling. El enunciado nos dice, un ciclo de Stirling ideal opera con 1 kilogramo de aire entre depósitos de energía térmica a 27 grados centígrados y 527 grados centígrados. La presión máxima en el ciclo es de 2000 kilopascales y la presión mínima en el ciclo es de 100 kilopascales. Determine el trabajo neto que se produce cada vez que se ejecuta este ciclo y la diferencia térmica del ciclo para calcular el trabajo. Ya, para calcular aquí el trabajo podemos ver primero para determinar algunas de las propiedades de este ejercicio podemos ver el cuadro PV, en el que tenemos que la presión máxima es desde el punto 1 y tenemos una presión mínima en el punto 3. Y para poder determinar el trabajo neto tenemos esta siguiente fórmula, que es el trabajo neto expresado por W, igual al calor de entrada, a la diferencia de los calores, ya sea el calor de entrada menos el calor de salida, que están expresados con la letra Q. Ahora, para definir el calor de entrada, se debe considerar que entre los estados 1 y 2 se da un proceso isotérmico y por ello queda la siguiente ecuación. Como tenemos en el caso del calor de salida, tenemos una masa negativa debido a que el fluido de trabajo ya transfiere calor hacia el generador y no recibe. Por ello se considera que es una masa negativa. En el caso de delta S, nos referimos a un cambio de entropía. Por ejemplo, en el proceso 2.1 sería desde la entropía de 2 menos la entropía 1. En el caso del proceso 4.1 sería desde 4 hasta de 4 menos 1. Ya, para determinar la entropía de los estados, vamos a hacer uso de las siguientes relaciones de cambio de entropía para los gases ideales, bajo la suposición de que tengamos un calor específico constante y considerando que el aire se comporta como un gas ideal. Estas dos consideraciones son, se podría decir, como un poco peligrosas, ya que si no determinamos el calor específico como una constante de la variación de la temperatura, pueden haber errores en los cálculos. Luego de esto, las entropías solo dependen de las temperaturas. Solo dependen de las temperaturas y de sus presiones. Si nos fijamos en el caso del proceso 2.1, esto aquí sería constante porque es un proceso isotérmico, donde el logaritmo natural de 1, el logaritmo de 1 da igual a 0, dejando así como una relación, como relación que la constante A y el logaritmo de las presiones de 2 a 1. Asimismo, al hallar la diferencia de la entropía de 4 a 1. Para esto es necesario determinar los valores desde P2 hasta P4, y para ello haremos el uso de una ecuación del estado de gas ideal. Esta ecuación nos ayuda a a conocer la presión, el volumen específico y la temperatura. Para ello se igualan las ecuaciones y tenemos las siguientes relaciones, donde vamos a considerar que debido a que como el fluido de trabajo es el mínimo y se mantiene en un sistema cerrado, la masa debería ser constante y por lo tanto
la constante del gas se mantiene, y como se está dando entre los procesos 2, 2, 3 y 4, 1, donde esos procesos son isovolumétricos, se puede considerar también que hay un volumen constante. Ya luego de esto haremos una igualación en estas dos ecuaciones y nos permitirá hallar cualquier parámetro de ellas. Ahora tenemos ya los cálculos. Una vez hechas todas estas relaciones, ya vamos a hacer los cálculos con las fórmulas que ya vimos anteriormente. Para hacer el cálculo de las presiones, vemos que la presión, en este caso, tenemos los 800 K menos dividido para los 300 K por 100 kilopascales, lo que nos da un resultado de 266.66 kilopascales. Y aquí vemos que sí disminuyó la